Hola, buenos días a todos los que nos siguen desde el Facebook de la Cámara Colombiana del Libro y desde YouTube de UN Medios. Eh, esta mañana vamos a tener una charla con 4 editores independientes sobre la edición independiente en Colombia, un análisis y propuestas frente a la crisis generada por el COVID-19. Hoy nos acompaña Catalina González de Luna Libros, Mónica Montes de Moediciones, Edgar Blanco de Animal Extinto y Juan Sebastián Montoya de Siete Gatos. Nosotros ya hemos hablado ampliamente sobre el tema y esperamos poder cubrir la mayor cantidad de puntos interesantes porque hay mucho que decir. Yo intentaré no tomarme mucho la palabra, sino la iré cediendo porque somos hartos y el tiempo es corto. Entonces, quisiera primero que todo iniciar con una pequeña caracterización de estos editores y lo que hacen, el trabajo que hacen puntualmente en sus editoriales. Entonces, les doy la palabra para que por favor se presenten y nos cuenten qué hacen y cuánto tiempo llevan trabajando. Entonces, Catalina, por favor. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos, por esta conversación y un gusto estar acá con los colegas hablando de edición independiente. Luna Libros lleva 12 años, justo la semana pasada cumplimos 12 años de la editorial. Tenemos un catálogo de 40 títulos publicados. Y nos especializamos en la poesía, el ensayo y la crónica. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Mónica, cuéntanos tú. Buenos días, muchas gracias a la Cámara del Libro por la invitación. Moediciones sí es una pequeña editorial que a través del sello editorial Contraviento tiene publicaciones preferiblemente electrónicas. La fundé en 2013, en un momento en que digamos que hablar de libros electrónicos no era era aún un tabú dentro del medio editorial. He sacado por lo menos unos 12 títulos, de los cuales tengo 6 títulos en catálogo y todos se comercializan y se venden a través de la web de Moediciones Contraviento. Muchas gracias, Mónica. Edgar, cuéntanos sobre Animal Extinto. Bueno, buenos días también a todos. Gracias por la invitación. Yo soy la tercera parte de esta editorial. Es un proyecto editorial que ya cumplió 5 años. Es principalmente una editorial independiente literaria. Ese es como el énfasis que tenemos. La conformamos justamente con el interés de aprender a hacer libros, básicamente. Ese ha sido nuestro proyecto, ha sido nuestro deseo. Llegar a hacer libros tan bellos como algunos que admiramos, que se hicieron en otras épocas, por eso también un poco este nombre de Animal Extinto. Y pues bueno, ahí vamos. Sentimos que cada vez ha habido una mayor atención a nuestro catálogo y estamos pues por ahora muy contentos con el resultado del trabajo que hemos venido haciendo. Gracias, Edgar. Juan, cuéntanos de Siete Gatos. Buenos días a todos. Edgar no sabía eso, qué chévere, lo del nombre. Qué rico verlos, qué rico este espacio. Siete Gatos es más chiquito, arranca en 2016 y su primer título lo saca en 2017. Tenemos 5 títulos de literatura infantil juvenil, que es la idea de la editorial, impresos, y un ebook reciente, salió hace 2 mesecitos. La idea con Siete Gatos siempre ha sido atraer estos lectores que no eran lectores, como obviamente los que están, delicioso que estén con nosotros, pero traer esos lectores que no estaban o que antes no se acercaban a la literatura. Muchas gracias. Bueno, como ven todos, tenemos un amplio abanico de editores que representan a editoriales de diferentes tamaños y dan un buen panorama de lo que es la edición independiente en Colombia. Entonces, pues la idea de hoy es hablar sobre la crisis, pero como lo discutíamos ya antes, pareciera que siempre hubiera una crisis generalizada en el sector del libro. Hablamos de pocos lectores, de una red librera insuficiente e hiperconcentrada en algunas ciudades y en algunos barrios dentro de esas ciudades. Hablamos a veces de competencia desleal y una ausencia de buenas prácticas dentro del sector, de dificultades logísticas, de distribución, de falta de apoyos públicos, solamente para nombrar algunas cosas. Entonces me gustaría ahora preguntarles
¿qué ha significado, además de estos otros factores de crisis con los que convive usualmente la edición independiente, ha significado la crisis del COVID-19? ¿Cuáles son esas especificidades para sus editoriales y para su experiencia, Catalina? Yo creo que lo más duro fue la falta de pago de las librerías, pues que tuvieron que cerrar y que esto es una cadena. Entonces, al cerrar las librerías en marzo y estuvieron varios días cerradas, eso hizo que la liquidez fuera muy fuerte. Yo creo que ese es el efecto, digamos, más profundo que tuvo esta crisis. Ahora ya estamos viendo una pequeña recuperación, pero ese es el efecto, digamos, como más fuerte que tuvimos. ¿Cuál es la experiencia de Animal Extinto? Pues a mí me gusta mucho, Juan Carlos, que tú menciones que nosotros ya veníamos de una crisis, y es muy cierto. En ese sentido, la aparición del COVID, digamos, las consecuencias que indiscutiblemente para cualquier trabajo, oficio, han sido la transformación de las lógicas y de las dinámicas de esos trabajos. Entonces, el oficio editorial no ha sido ajeno a eso. Me parece a mí que para nosotros la gran dificultad es haberle apostado eh, a un proyecto que tiene que ver mucho con el encuentro. O sea, nosotros dependemos como proyecto mucho de los lectores, del encuentro que se da entre lectores y los libros en las librerías. Las librerías además venían en este proceso de consolidarse como lugares de encuentro, más como centros culturales, que necesariamente como comercios o exclusivamente como comercios. Y a eso se le suma pues estos eventos muy grandes de ferias que también cada vez se venían haciendo de mejor manera. El espacio que desde la edición independiente se había logrado con Filbo, a nosotros nos había traído muy buenos resultados y teníamos una expectativa muy grande con esta feria que no se pudo realizar. Y asimismo las ferias regionales, que es una oportunidad que tenemos las editoriales pequeñas, de encontrar nuevos públicos en otras ciudades, como de ampliar ese público de lectores que tenemos. Entonces, el no podernos desplazar a esas ciudades, porque dado que ese encuentro personal es muy importante, es también una cosa que siento yo que nos ha afectado muchísimo. Ahora, porque también, digamos, en un principio, cuando se determinó la primera cuarentena, creo que también se han ido transformando las visiones referente a la crisis. Ahora que se ha hecho mucho más larga, también veo cómo se está transformando la comercialización del libro, y ahí también siento que nos está afectando mucho en términos de que nuestra presencia en los e-commerce no es tan fuerte como la de otras editoriales que tienen muchos más recursos. Entonces, eso también implica, digamos, una tarea por hacer. Insisto en que como veníamos de una crisis y las librerías también, de cierta manera veníamos como preparados a apagar incendios. Entonces, creo que también ha habido, o lo leo así, ha habido una buena forma de adaptación a las circunstancias de parte del sector. Gracias, Edad. Claro, esto es como esta idea del duelo que inicia con el enfado y la negación, y después sí siguen avanzando por las etapas cuando finalmente se acepta y nos terminamos adaptando a la crisis. Mónica, ¿tú en qué etapa de la crisis estás? Bueno, digamos que, bueno, quería aclarar, no sé si quedó claro que aunque Contraviento hace publicaciones electrónicas, también publico en papel, ¿sí? Aunque el énfasis que quería en ese momento cuando fundé Contraviento era publicaciones electrónicas. El año pasado, digamos que hice una publicación en papel sobre un libro que me costó mucho trabajo, digamos, me costó mucho trabajo distribuirlo. Entonces yo venía, digamos, y cuando íbamos a hacer el lanzamiento el año pasado, vino aquello de las protestas, que tuve que cancelar el evento al cual le apostaba a vender algunos ejemplares. Al inicio digamos, del año, de este año, quería un espacio en la feria, y digamos que Moediciones soy yo. Moediciones es una muy pequeña editorial de la cual a mí me toca hacer mucha gestión, y a veces es muy complicado tener algunos espacios porque no tengo mucha visibilidad.
Entonces, justo cuando estaba, digamos, en conversaciones para tener algún lugar en la feria, llegó el COVID. Y pues obviamente para todos, en todos los ámbitos, una incertidumbre total y un stand-by de qué iba a hacer ahora si todo lo que había hecho desde a finales del año pasado, pues venía mal. Entonces lo que hice fue que transformé esos problemas que tenía en oportunidades, ¿sí? Y cuando pensé y dije, tengo una web, tengo posibilidad de descarga de los libros, tengo la posibilidad de venta, de podernos a tener a disposición de los lectores, entonces empecé a tener, digamos, un espacio de creatividad, de generar nuevos modelos de negocio y poder reactivar lo que en algún momento en el 2013 quería hacer y cual en todos esos años ha sido difícil para mí. Dije, ese es el momento en el cual tengo que reactivar el sello. Activé una cadena de apoyo que tengo con compañeros con los cuales he trabajado y empecé a trabajar en 2 títulos que espero poderlos tener, pues que salga, pues, tener impresos a finales, por ahí entre octubre y noviembre. Y generé, digamos, que todo unas estrategias de marketing editorial que lo puedo hacer incluso desde la web. Entonces, digamos que para mí algo que venía muy problemático, para mí eso se me presentó por lo que es mi negocio. Pues tengo que aclarar que soy una pequeña editorial, ¿no? No tengo que pagar empleados, o sea, menciones soy yo, todo está en mi computador, en mi espacio, digamos que, y la facilidad del trabajo. Ya venía, siempre he trabajado a distancia, no tengo que pagar un arriendo de una oficina. Entonces, digamos que todas esas cosas me hacen más fácil para Moediciones poder, digamos, enfrentar esto del COVID. Gracias, Mónica. Bueno, por ahora tenemos 3 versiones de la crisis. Una que significó un problema de flujo de caja, otra que significó un cortar con las relaciones y la posibilidad del contacto con la gente, con el público, con sus pares, con la librería. Y finalmente, Mónica, una dificultad de la distribución que nos dice de entrada que significó también una oportunidad. Juan, ¿cómo fue la crisis para Siete Gatos? Bueno, yo oyéndolos, creo que entre todos llevamos a la misma idea. Primero, y lo mencionaba Edgar y tú, Juan, esto ha sido por etapas. La primera etapa, pánico total, gritamos, corríamos, por todo no sabíamos qué hacer, entre nosotros mismos había discusiones grandísimas. Y bueno, viene un momento de una extraña calma y de entender qué iba a pasar. Y lo primero fue saber que no íbamos a tener para las imprentas de este año, porque Feria del Libro, nosotros siempre le veníamos apostando a la feria porque nos iba bien, porque era una vitrina y porque pues, además llevábamos 3 años participando en feria, este iba a ser el tercero. Y gracias a esta feria nosotros podíamos imprimir los proyectos que teníamos para ese año. Entonces, ahí arranca la crisis, arranca de golpe porque a nosotros nos en cuarentena faltando, ¿cuánto? 15, 20 días para feria más o menos. Yo creo que faltaba. Entonces la crisis a Siete Gatos llegó durísima, nos quedamos sin esa entrada, sin ese flujo. Y aparte está la otra cara que dice Catalina, que a los 2 meses empezamos a ver claramente esto se podía predecir y eran las ventas en librerías cayeron, pues si nosotros teníamos unas ventas más o menos estables, se volvieron casi nulas. Hubo un título particular que siguió vendiendo como si nada ocurriera, nunca me explicaré ese fenómeno. Pero sí fue como encontrar también un hueco en la parte de e-commerce que decía Edgar, me parece fundamental. Creo que no solo de Edgar, sino de pronto en las reuniones de editores independientes nos dimos cuenta que casi ninguno tenía página web y casi ninguno vendía por comercio electrónico. Entonces, creo que la crisis también llega desde la parte financiera, pero esa crisis hace ver unos problemas que teníamos los editores, unos huecos que teníamos, unos faltantes que empezamos a llenar, creería que empezamos a llenar y como decir, bueno, apostémosle a estas nuevas formas de publicación, apostémosle a tener una página web que realmente sirva y que no sea solo para decir que tenemos página web. Creo que se llena de oportunidades esta crisis. Obviamente hay que reconocer, Siete Gatos queda en cero para poder imprimir este año. Tenemos el movimiento de nuestras librerías que
claro, yo creería que nos está entrando un 20% de lo que entraba antes. Entonces, ha sido por etapas. En esta etapa ya lo que tú dices, Juan, es una etapa de aceptación, es una etapa de, bueno, ya lanzamos el primer ebook, hagámosle el segundo y veamos cómo vamos a vender lo que tenemos acá en bodega. Entonces, esa aceptación es darle giros y giros hasta saber que esto no se va a acabar mañana, que probablemente no sabemos siquiera si haya feria 2021, que hay incertidumbre, pues que sí, pues que no sabemos, vacuna por allí, vacuna por allá. Entonces, creo que es momento de ya sentar y decir, hagámosle y pues con lo que tenemos ahorita, ¿no? Es correcto, Juan. Juan, se adelanta usted un poquito ya a, como a las estrategias que se usaron para salir de la crisis, entonces aprovecho y le pregunto de una vez, en ese sentido, ¿cuáles fueron las actualizaciones tecnológicas, por ejemplo, que Siete Gatos tuvo que hacer para adaptarse a este nuevo escenario donde la virtualidad, el comercio electrónico son tan importantes, ya que la crisis significó sobre todo un corte en las ventas, un corte, haber tenido que cerrar Filbo y no poder tener Filbo? ¿Cómo se adaptó tecnológicamente? Bueno, no sé qué tan tecnológicos nos adaptemos, pero sucedieron cosas muy chéveres, digamos, en la primera etapa que les contaba que corríamos y estábamos asustados. Ese respiro hizo que los proyectos impresos que venían, porque Siete Gatos en un principio hasta COVID solo había pensado en libros impresos, nos hizo parar un segundo, reflexionar un poco sobre lo que estaba pasando, entender, no entrar en pánico y decir, bueno, tenemos este proyecto que viene, podemos arrancar a ejecutarlo como ebook y como EPUB y aprender todo este mundo del libro digital, que no era simplemente digitalizar un libro, que era con lo que yo no estaba nunca de acuerdo como editor, sino entrar como a estos nuevos formatos que pueden brindar elementos a los nuevos lectores. Entonces, en principio, arrancamos con un proyecto de ebook y de EPUB, que fue el primer cambio. Ya después viene la página web. Yo había hecho una página web muy a lo Juan Sebastián, digo yo. Yo no había contratado a nadie, la habíamos hecho con la diseñadora. Y claro, nos dimos cuenta que nosotros no teníamos ningún canal de venta, no teníamos ni siquiera una pequeña reseña, teníamos la cubierta impuesta. Entonces hizo como que empezáramos a pensar mucho más en los lectores a partir de esos cambios digitales que tú mencionas. Que eso me ha gustado. Muy bien, chévere. O sea que se tuvieron que actualizar tecnológicamente, fortaleciendo el comercio en línea, básicamente, construyendo ese canal que no tenían construido. Chévere. Así es. Entonces, hablando desde el punto de vista del modelo de negocio, Catalina, cuéntanos tú cuáles fueron las estrategias que pusieron en marcha para sortear esta crisis de la que nos hablabas. Bueno, nosotros teníamos una ventaja y es que Luna siempre ha tenido teletrabajo, entonces digamos que ahí no tuvimos que adaptarnos. Y tenemos una comunicación virtual con nuestros lectores. Nosotros publicamos 3 boletines al mes, El Gozar Leyendo de Darío Jaramillo y Lecturas Lunáticas, que es sobre libros de Luna, que ese es mensual. Entonces, digamos que había ya un contacto digital, trabajo en redes. Obviamente, pues la Feria del Libro sí fue un gran golpe, no tener feria Filbo ni ferias regionales, porque en la virtualidad es distinto, pues el contacto y las ventas, por supuesto, no son las mismas. Pero digamos que ya teníamos ebooks y audiolibros también. Entonces lo que hicimos fue, en marzo, bajamos el precio de los ebooks casi a la mitad, porque el dólar estaba muy alto, entonces digamos que eso nos permitía bajar los ebooks al 50%, y eso hizo que se vendieran 4 veces más los ebooks entre marzo y junio. Digamos que eso fue una primera estrategia. Y otra estrategia que hicimos fue también pensando en ese encuentro con los lectores.
empezamos en junio el club de poesía para lectores lunáticos, el club itinerante que hacemos cada mes en alianza con una librería independiente para promocionar y para leer en compañía, en conjunto, los libros de poesía de nuestro catálogo. Entonces, digamos que ya hemos hecho 3 sesiones. La próxima semana hacemos la cuarta sesión de ese club itinerante de poesía para lectores lunáticos y para, de alguna manera, reemplazar ese contacto directo con los lectores que tenemos, sobre todo en ferias del libro. Y seguir con esa compañía con las librerías también, porque nosotros tenemos otra estrategia hace años que es visitar las librerías, a pesar, no soltarle toda esa responsabilidad a la distribuidora, que es la diligencia, sino nosotros de todas maneras desde Luna visitar librerías. Entonces, pues, seguimos también en esa alianza con las librerías, con el club de poesía. Muy interesante y muy importante lo que mencionas, Catalina. Por una parte está esta estrategia de trabajo con los precios para fortalecer este canal directo y sin embargo reconocen la importancia de la librería y siguen trabajando con ella para fortalecerla y acompañarlo en este periodo de crisis en el cual todos los eslabones de la cadena están sufriendo. Mónica, cuéntanos tú, desde la estrategia de negocio, ¿qué hicieron en Mo Ediciones para adaptarse a esta crisis? Bueno, en primer lugar fue sentarme a analizar la funcionalidad de la web, porque digamos que toda la web que yo tengo montada genera directamente los códigos de descarga de los libros y también permite la venta en papel de los libros que están en papel. Entonces fue analizar cómo era ese recorrido de la funcionalidad y cómo estaba, porque no la tenía actualizada. Entonces, claro, antes solamente permitía poder pagar por PayPal y PayPal ya es pues no todo el mundo lo tiene. Entonces es abrir los métodos de pago, que ya hay muchísimos, poner PayU al pago y el pago en los que compraran papel solo en Bogotá, el envío se hacía gratuito. Y otra estrategia que también hicimos en colaboración con uno de los autores de las primeras novelas que publiqué, que se llama Mauricio Arévalo, él me llamó y me preguntó que si podía poner gratuitamente su libro. Entonces, claro, acá estamos hablando de la gratuidad de los contenidos en Internet, que es un tema muy delicado y que siempre, pues, obviamente pone, digamos, a tambalea lo que es la cultura y porque todo lo que hay detrás de un libro, todo lo que hay detrás de una obra de teatro, todo, pues, cuesta. Entonces, lo puse, me tomé el riesgo y puse, digamos, que aparte, pero no se lo mandé a él para que lo mandara como cadena. Le dije, no, lo voy a hacer desde la página de Mo Ediciones. Entonces, lo que hice fue que a partir del link, cuando uno entra y ve, las personas que quieran comprar un ebook pueden tener, digamos, un capítulo, una página o algo gratuito para poder leer y ver cómo se presenta pues como si les gusta o no les gusta. Entonces lo que hice fue en ese link poner la novela de Mauricio y claro, con el miedo de pensar qué podía pasar con esto. Fue interesante porque recibí visitas a la página, tuve tráfico, eso me generó ventas y luego, aunque luego la gente que miró, tuve ventas no solamente de ese ebook, porque aunque estaba gratuito, algunos lo compraron, ¿sí? Como apoyo, digamos, a la editorial, compraron hicieron otras descargas y también me compraron en papel en Bogotá. Entonces, digamos que fue, digamos, una estrategia que, aunque le tenía mucho miedo, pues digamos que me trajo visitas, le saqué partido, digamos, a esta propuesta. Obviamente lo hice con un libro que lo publiqué en el 2014, digamos que ya los ejemplares, ya lo que dio ese libro ya lo dio y digamos que era, digamos, algo más, no era algo que fuese a perder, no lo iba a hacer con una novedad ni con algo que llevara 2 años recién publicado. Y bueno, digamos que eso han sido las estrategias que hemos hecho acá desde Mo Ediciones. Muy interesante. Estás hablando, yo creería que de una estrategia de modelo freemium en el que entregas un contenido para generar el tráfico hacia tu página y así poder generar unas ventas de otros contenidos. Está muy interesante esa estrategia, Mónica. Edgar, cuéntanos sobre tu estrategia para salir de la crisis.
¿Qué hizo Animal Extinto? Pues no hemos salido de la crisis, para empezar, pero no, digamos que a mí al principio, como ya mencionaba, creo que Juan Sebastián, eh, la situación como que nos puso en alerta y empezamos a pensar como en las cosas que la gran mayoría de editores empezaron a pensar y llegamos, digamos, a considerar esta opción de lanzar un catálogo digital, de hacer contenidos de libre consulta. Pero como tuvo esto una acogida muy grande de muchos editoriales, no solamente en Colombia, sino en general, toda Hispanoamérica, nos detuvimos un poco y empezamos a pensar en hacia dónde iba esta situación. En Animal Extinto nunca hemos tenido hasta ahora un canal de venta directa. Siempre habíamos utilizado el intermediario que es la librería y la distribución. Nos parecía que era una manera de garantizar un ecosistema donde además se permitiera pues una diversidad editorial, no solamente el sostenimiento de nuestro proyecto, sino el de otros proyectos. Entonces, en primera instancia, lo que hicimos, y fue de manera colectiva con Huracán, que es una agrupación a la que pertenece también la editorial, fue pensar en que el eslabón más débil para ese momento era el de las librerías. Como mencionaba Catalina, el cierre intempestivo para muchos de los libreros, eh, digamos, no estaban preparados, no tenían las herramientas necesarias para afrontar esa situación, sobre todo las librerías más pequeñas. Y hay que decir que pues, la infraestructura de las librerías en general es pequeña, es decir, incluso las librerías más grandes están, digamos, llevadas a cabo por nóminas pequeñas, por grupos pequeños de trabajadores y hacen grandes esfuerzos. Pero la gran mayoría de ellas, que son más pequeñas aún, no tenían canales comerciales. Entonces, nos pareció muy correcto sumar en el grupo las comunidades que habíamos venido construyendo desde nuestras redes sociales y hacer una estrategia para que en conjunto nos pudiéramos apoyar mutuamente y ofrecer nuestros títulos desde esos canales, concentrando la atención desde todas las redes sociales del grupo, que éramos 14 editoriales, para que el público sobre todo conociera las librerías. O sea, las librerías también en ese sentido han tenido muchas dificultades de lograr darse a conocer. Creo que ahora en esta pandemia se han fortalecido en ese sentido, han construido redes de público mucho más fuertes, pero esa fue, digamos, una primera estrategia. Y ya directamente desde la editorial, desde Animal, lo que pensamos fue eso, como la necesidad de continuar el proyecto, no detenernos. Nosotros somos una editorial que hace apenas 3 libros al año, o sea, es muy poco. Entonces nos parecía que en ese problema de escala no tenía sentido para nosotros detener nuestro plan editorial. Y lo que pensamos fue establecer, aprovechar, digamos, el tiempo que habíamos venido construyendo esta comunidad para estrechar la mano con ellos, para que ellos fueran en este momento quienes nos acogieran. Y hicimos un plan de suscripción que resultó muy bien, fue muy bonita la experiencia, que consiste en que les presentamos el plan y les decimos, bueno, lectores, ustedes confían en nuestro trabajo, este es el plan editorial, si quieren pueden adquirir una suscripción, que de alguna manera es una preventa, a la que nosotros le añadimos unos regalos que son realmente simbólicos, y de esa manera nosotros logramos hacer un capital con el cual, y un compromiso además, con el cual seguir nuestro proyecto editorial, o sea, no detener la creación de nuevos libros para nuestro catálogo. Entonces, ese par de estrategias fueron las que implementamos. Me parece que funcionan muy bien. Creo que ese diálogo justamente con los lectores, ese saber que no estamos solos, que hay una respuesta allí de personas que nos vienen siguiendo, ha sido muy favorable para justamente replantearnos la dirección hacia la cual dirigir nuestros proyectos, porque al final la tarea y el oficio de lo que hacemos depende de los lectores. Entonces, debido a que ya no hay unos espacios, digamos, que tradicionalmente se daban para ese encuentro, creo que esta oportunidad de volcarnos completamente a las redes sociales, a este tipo de encuentros y espacios, es también una oportunidad nuevamente de aprovechar ese encuentro directo con los lectores.
Y es bastante grato porque además, para sorpresa nuestra, la gran mayoría de suscriptores pensábamos que iban a ser como siempre amigos, familiares, ¿no? La gente más cercana. Y no, realmente acudieron a nosotros lectores de muchos lugares y personas con las que apenas ahora nos conocemos y que esperamos que seamos, que sea el inicio también como de una buena amistad. Esas fueron las cosas que hicimos. Chévere, Edgar. Resalto yo ahí en esa estrategia el tema del apoyo mutuo, desde esta construcción de redes, esta construcción de públicos que son dirigidos a la librería para apoyarla, también me parece fundamental. Y también muy interesante esta estrategia de preventas para poder generar también un flujo de caja, de ese flujo de caja que se cortó, como lo mencionaba Catalina, y creo que es una muy buena estrategia. Entonces, esas son las estrategias, algunas de las estrategias que pusieron en movimiento para intentar salir y empezar a salir de la crisis desde la parte del modelo de negocio. También discutíamos algunas estrategias desde el punto de vista de los contenidos. Entonces, ¿cuáles han sido esas estrategias que han puesto en movimiento desde la producción de los contenidos, desde la curaduría de esos contenidos para salir de la crisis? Catalina. Sí, nosotros sí tuvimos que detenernos un poco, digamos, nosotros no teníamos planeado lanzamientos para el primer semestre del año, porque justo a finales del año habían salido 3 títulos que también el paro nacional nos afectó muchísimo. O sea, yo creo decir que ese paro nacional rebajó las ventas en noviembre en más de un 50%. Y justo eran lanzamientos de ese momento. Entonces ya veníamos afectados. Y no nos quedamos con libros para Filbo, bueno, excepto uno que es en coedición con Laguna. Entonces, digamos que para empezar a responder esta pregunta, con Laguna también hicimos una nueva apuesta. En biografía vamos a lanzar el próximo año, ya la contratamos, la biografía de Egan Bernal. Teníamos la de El Barón de Gros, este diplomático francés del siglo XIX, por el tema de las fronteras en Filbo, iba a venir el autor, etcétera. Entonces, digamos que eso se quedó ahí un poco, pero la apuesta grande es la biografía de Egan Bernal, que nos va a permitir llegar a otros lectores y en coedición. Y otra iniciativa que también es de una alianza es el premio de no ficción Latinoamérica Independiente, que estamos próximos a lanzar con varias editoriales de Latinoamérica, Godot en Argentina, El Cuervo en Bolivia, Libros del Fuego en Brasil, en Venezuela, Editorial Fósforo en Brasil y Luna Libros en Colombia. Entonces, digamos que ese premio nos va a dar un nuevo libro que presentaremos el próximo año, el ganador de ese premio Latinoamérica Independiente de no ficción. Muy interesante ese premio, porque pues deja ver cómo la editorial se empieza a convertir en esa instancia de validación que los ayuda a posicionarse, a ganar visibilidad, a darle credibilidad a sus curadurías. Muy interesante, muchas gracias. Mónica, cuéntanos tú, desde los contenidos, ¿qué tienen pensado para afrontar la crisis? Bueno, ante todo creo que como editores, ¿se escucha? Se oye bien. ¿Aló? Ok, bueno, perdón. Creo que como editores tenemos que ser críticos de la realidad y saber qué es lo que está pasando. Leer esto que se llama COVID, esto que se llama pandemia, confinamientos y todos los temas que hay alrededor y todas las novedades que han salido sobre la enfermedad, la literatura de la enfermedad, bueno, en fin, muchas cosas. Y creo que como editora me ha puesto en eso, analizar la realidad y qué podrían ser las novedades para el próximo año. Digamos,
qué le podría interesar a los lectores. Igual desde mi última publicación he estado interesada sobre temas que tienen que ver con la perspectiva de género y me gustaría seguir por esa ruta de esa temática y también con los temas que tengan que ver con la desigualdad, porque yo creo que el tema de la desigualdad antes del COVID y después del COVID, o sea, son dos cosas diferentes. Entonces quiero, digamos, encaminar mi fondo hacia esas temáticas. Chévere, muy interesante, Mónica. Uh-huh. Edgar, también esta pregunta sobre los contenidos, pero con un pequeño giro. ¿Cuáles son esas estrategias de los contenidos? Pero además la pregunta expandida es, ¿debe la editorial detener su producción de novedades para concentrarse en los fondos, en movilizar los fondos del catálogo, los que están en este momento en librerías, los que están en este momento en bodegas? Voy a responder primero esa. Yo creo que depende. Yo creo que hay aquí, como lo dijo Mónica al principio, hay un problema de escala. Indiscutiblemente habrá editoriales para quienes esa debería ser la estrategia, porque ya tienen un catálogo muy grande y en ese sentido también coincido con algo que menciona Mónica, y es que el trabajo editorial hace una lectura de la realidad. Con todo esto que está pasando, yo siempre me acuerdo y me sirve mucho de motivación una anécdota de Einaudi, el editor italiano. En algún momento durante el fascismo en Italia cayó una bomba en Milán y destruyó parte de la oficina donde ellos trabajaban, y eso no fue impedimento para que al día siguiente acudiera todo su equipo a seguir en las labores. Creo que todos nosotros aquí hemos construido unos catálogos con unos contenidos que han estado haciendo una lectura cercana a estas crisis y a estas fracturas que vemos en la sociedad. También coincido con Mónica en que lo que ha producido el virus, y que es una crisis global, ha profundizado y ha hecho más visibles quizás para todos otras crisis que probablemente sean más graves a nivel social en nuestro país. Y además en eso venimos nosotros por lo menos un par de décadas viendo cómo se agudizan los problemas, cómo se hacen cada vez más graves. Y nosotros creo que desde nuestras labores, cada proyecto hemos venido atendiendo a esas problemáticas. Entonces los contenidos en ese sentido para mí, para nuestro proyecto, no han tenido, digamos, que reevaluarse, sino por el contrario, lo que hemos tenido que sacar es fuerzas y energía para seguirlos produciendo. Esa es como nuestra tarea. Pero sí comprendo que en ese nivel de escala, digamos, habría para mí un detenimiento en una industria que está muy acelerada, que está produciendo más de lo que se puede leer, que muchas veces se está produciendo quizás sin tener esa mirada justamente hacia la realidad. Entonces, en ese tipo de proyectos editoriales, que no son precisamente los independientes, yo sí siento que ellos han tenido que obligarse a detenerse y a replantearse sus lógicas de mercado y comercialización. Para un proyecto editorial independiente tal vez siento que no. Creo que la tarea está justamente en continuar, pero también reconozco que es para nosotros era una tarea urgente debido a que nuestros catálogos son muy pequeños. Para una editorial que tiene un catálogo mucho más grande, creo que es totalmente válida la idea de continuar haciendo que sus libros que ya existen se sigan leyendo, porque es que en los catálogos de las editoriales independientes no hay fecha de caducidad, son contenidos que están ahí porque son importantes y porque son necesarios. Entonces allí no hay libros, digamos, que pasen de moda o que dependiendo de tal o cual circunstancia merezcan o no merezcan leerse, siempre vale la pena volver a ellos. Entonces eso es como lo que siento al respecto. Gracias, Edgar. Juan, ¿cómo ha sido la estrategia de los contenidos de Siete Gatos? Y además de sumo hay una pregunta que me surge a raíz de lo que dice Edgar, que pues a lo mejor no tiene la respuesta, pero intentémoslo a ver ahí para sacar algo en conjunto entre todos. Dice Edgar que existe una saturación del mercado editorial, una sobreproducción de alguna manera, y creo que eso está agravado aún más al haber cerrado las librerías físicas, porque no permite una descubribilidad fortuita, la que se da en el espacio fortuito. Cuando estamos bajo el algoritmo que nos quiere recomendar, la recomendación del algoritmo
en la librería virtual, pareciera que solamente las novedades son las que más se recomiendan, pues las que son comercialmente más viables. ¿Cree que el mercado editorial va a dejar de depender tanto de las novedades? No. Es decir, hay varios puntos, digamos. El primero que puedo ver con la falta de librerías que nos hizo pensar no tanto en los contenidos, sino cómo íbamos a hacer que esos contenidos que ya tenemos lleguen a esos lectores. Al final, el proceso lector es un proceso no innato, entonces a mí me gusta que se puede reconfigurar desde diferentes campos y se puede mostrar como desde diferentes lados. No solo está la librería, obviamente para mí es el canal principal. Y hay algo muy bonito que decía Edgar, y es: nuestros libros desde la independencia no tienen caducidad, ¿no? Entonces, ahora lo pienso yo desde un lado comercial, que yo creo que es importante también mirar, así seamos independientes y queramos todo, yo siempre digo, amor al arte por los libros. Hay una parte económica muy importante, y creo que la novedad va a ser y seguirá siendo en su momento como un pilar de ventas que fundamental en algunos momentos. Si tú piensas en ferias o piensas en estos momentos donde enfocas todo el esfuerzo de la editorial en ese título, no es que los otros se estén dejando al lado, sino que en ese momento podemos tirar todo hacia este título que va a ser novedad, ¿sí? Lo pienso ahorita pensábamos en la renovación de contenidos o catálogos. Yo creo lo mismo, no hubo renovación de contenidos, pero sí de formatos. Por ejemplo, en Siete Gatos, lo que pudimos hacer en este momento, que no podíamos imprimir, que estaban imprentas cerradas. Creo que la única librería que en ese momento estuvo abierta fue Mr. Fox, creo, o Casa Tomada, eran 2 en todo Bogotá. Nosotros pensamos en hacer un ebook, entonces más que en el contenido de ese momento fue en el formato. Y conectándolo con tu pregunta, nos volcamos completamente a que esta novedad pues nos intentara reparar un poco en ventas, que además me parece fascinante la estrategia que tuvo Catalina de haber hecho una reducción, al contrario de lo que estaban haciendo las editoriales grandes, que era subiéndole a los ebooks para generar una competencia mucho más fuerte desde ese lado, y fue haber bajado y jugar con los ebooks. Nosotros le apostamos todo en ese momento, estoy hablando de abril, mayo más o menos, al ebook. Entonces ahí podemos ver cómo volcamos todo hacia la novedad, como para intentar que esa novedad nos diera un soporte, y cómo no modificamos contenido, sino que modificamos formatos a partir de lo que estaba pasando, y va a seguir pasando, ¿no? Vamos a seguir en COVID, yo no sé hasta cuándo sea el post-COVID. Gracias, Juan. Sí, entonces más o menos lo que usted nos dice es que más que adaptar los contenidos, lo que está haciendo es adaptarlos más bien a las nuevas circunstancias para que circulen más efectivamente. Algunos. Creo que hay otros que yo había pensado que ya tenía listos para imprenta en feria. Esos no van a cambiar, no me gusta cambiar los formatos que ya tenía pensados para un análogo, pasarlos a lo digital. No, creo que los proyectos deben arrancar de cero, con un destino específico. O sea que está haciendo ahora ebooks pensados como ebooks desde el principio. Sí, rara, sí. Okay, esa es la estrategia desde los contenidos. Muy bien, muchas gracias. Y yo ahorita pensándolo bien, esa pregunta de si las novedades van a dejar de ser, si vamos a dejar de depender tanto de las novedades, no tiene mucho sentido. Más bien sería si el mercado va a dejar de vivir bajo esta tiranía del bestseller, que las grandes editoriales le imponen al mercado a través de las librerías y esa sobreexposición a la que son capaces de lograr. ¿Cree que eso sí deje de existir? Yo no sé si deje de existir, pero creo que sí es necesario un cambio
digamos, desde la estructura, cómo se maneja el bestseller, hay que apuntarle nosotros como editores independientes, y creo que no sé si mis compañeros piensan igual, creería que sí, nos gustaría más tener long sellers que best sellers, sobre todo porque están apuntados a una revisión de mercado, y bajo ese mercado entonces se ejecutan, que ahí es donde a mí no me gusta tanto, porque se llevan unos lectores que podrían ser, digo yo, del lado oscuro, podrían tener unas lecturas distintas, se nos quedan en estas lecturas que ellos quieren imponerle. Entonces, me parece que sí es un momento importante para que la independencia coja un poco más de fuerza, como ya lo ha venido haciendo, y esos best puedan llegar a aplanarse un poco y darle una mirada a otros contenidos. Sí, esa pregunta me parece muy chévere. Gracias, Juan. Bueno, ya se nos empieza a acabar el tiempo, entonces voy a pasar tal vez a la última pregunta para cada uno de ustedes y después veo que tenemos un par de preguntas del público. La pregunta entonces ahora sería desde la perspectiva y experiencia de ustedes, ¿cómo ven la respuesta del sector editorial independiente en su conjunto a la crisis? ¿Hubo una estrategia sectorial o gremial o coordinada y efectiva? Y démosle la palabra a Mónica ahora para que comience ella. Mónica. ¿Me oyen? Juan, ¿usted me oyó? Sí, yo oigo. ¿Será que solamente me está oyendo usted porque... ¿Aló? Okay. No, Yo también. ya. ¿Aló? Pero creo que se pegó la cámara. Sí, hay producción. Sí. A ver si producción nos ayuda mostrando a Mónica. Sí, te oímos. A ver, Mónica, ¿Aló? aunque no te Hola, hagamos, ¿pero sí me cuéntanos. escuchan? Ah, ok, listo. Pero yo no te escuché la pregunta, no sé, hubo ahí Desde tu algo, ¿me la perspectiva puedes y volver a repetir, por experiencia, favor? ¿has visto una respuesta en conjunto del sector editorial independiente? ¿Una estrategia sectorial o gremial coordinada? Pues realmente no, a ver, yo creo que lo que me llevaría a pensar esto, lo voy a contestar, digamos, desde otra perspectiva, es que me ha llevado a un momento de reflexión en lo público, ¿sí? Todo este tema del COVID, independientemente de lo cultural, lo que sea, me ha llevado a pensar en lo público y en las políticas públicas que debería tener el gobierno con relación al libro, a la ley del libro y, digamos, a los trabajos que hay en la cadena del libro. Obviamente pensamos en las librerías, pensamos en los distribuidores, pensamos en el trabajo editorial, ¿cierto? Pero también qué trabajos hay detrás de todo esto, o sea, los trabajos de los correctores de estilo. Nosotros somos editoriales independientes y muchos ofrecemos servicios editoriales, muchos hacemos un trabajo paralelo digamos, al del editor de nuestro fondo, ¿cierto? Y a partir de esto creo que las tarifas, los precios, o sea, en todo esto, no sé si yo a veces me siento a hablar con mis amigos y hablamos de esto, pero no sé si a la luz de la Cámara del Libro se pueda poner o plantear esto en políticas, de que haya unas tarifas de corrección, unas tarifas de ilustración, porque los precios son así y el trabajo de que hay en el trabajo de escritorio, digamos, no es tan reconocido en cuanto a la tarifa y nos toca trabajar y claro, este trabajo como editor nació, digamos, de un trabajo casi gratuito. Hace muchos años, 15, 20 años, las personas para ser editores tenían que empezar a ser editor casi regalando su trabajo porque, wow, trabajando en grandes grupos, ¿sí? Entonces, todo esto me ha llevado a reflexionar sobre toda esta cadena que ha sido, que tú lo pusiste casi desde el principio, de que el libro, nosotros como editores siempre hemos estado acostumbrados a la crisis. Y claro, todo esto ha sido una crisis, pero ya cuando viene esto y los pagos que se demoran, sí, no solamente de las librerías, de la liquidez que hablaba Catalina, sino también en los trabajos que uno hace como editor independiente también para otras editoriales o como lo que sea, también son pagos que se demoran, son tarifas muy bajas. Entonces creo que el valor de nuestro trabajo, o sea, creo que en esta pandemia creo que debemos de reflexionar sobre el valor que cada editor hace, ¿sí? Y cada persona que hace en la cadena, un ilustrador, un diagramador, ¿sí? Toda esa cadena es importante para que el libro llegue hasta la librería y llegue hasta el lector, desde también crear lectores. ¿Cómo es importante
políticas de lectura, porque claro, en medio del COVID, claro, todo el mundo va a leer porque no puede salir, va a comprar un libro, pero ¿cuánto cuesta el libro? ¿Quiénes en verdad se ponen a leer y no ven series? No porque ver series sea mal, sino porque pues queremos tener, necesitamos crear lectores desde fondos como Siete Gatos, otras personas que entren a alimentarse de los libros para que en el futuro, cuando sean, hagan para que compren, no solamente tengan que comprar leche y pan, sino también tengan que comprar libros, porque también los alimenta el alma y los ayuda, digamos, a ese existir cotidiano que no es fácil en ninguna de las circunstancias. Entonces, es verdad, digamos Mónica. que todo esto me ha llevado, digamos, como a reflexionar, y esto, digamos que es un trabajo desde el gobierno, desde las políticas públicas. Es verdad, Mónica. En este momento el libro, además de tener que pelear por el tiempo del consumo, de los consumos culturales de los lectores frente a otros tipos de contenidos, también tiene que luchar contra este afloramiento de emprendimientos que hay ahora y que apelan tanto a la solidaridad, ¿no? Como todo el mundo está vendiendo cupcakes en internet y eso también pues genera un extra de competencia para el libro. Catalina, Claro, cuéntanos tú, ¿cómo ves el sector reaccionando en su conjunto a la crisis? Pues yo creo que esta crisis lo que reveló es que hay muchas voces. Yo creo que no podemos ver que hay una sola postura, un poco Juan Sebastián lo dijo, hay múltiples voces y yo creo que esa es parte de los retos que tenemos como gremio. O sea, no hay una sola voz, hay muchas y hay que dialogar con todas esas voces desde el gremio y que hay multiplicidad de pensamientos, de posturas, etcétera. Hay unos temas muy complejos como en este momento la ley de precio único, las políticas públicas, la ley de precio único, bueno, en fin, hay unos temas muy importantes en este momento que se están discutiendo y yo creo que no hay una respuesta única a todas estas preguntas que tenemos y de alguna manera el sector independiente debe reflejar todas estas diversidad de voces y posturas. Desde el Comité de Editoriales Independientes que yo coordino en la Cámara Colombiana del Libro, estamos trabajando en dos proyectos que me gustaría mencionar y es el catálogo Leo Independiente que reunirá la oferta de la edición independiente. Yo creo que ese es un gran paso para mostrar lo que estamos haciendo en las editoriales independientes, tanto a los lectores, o sea, reunir esta multiplicidad de voces y contenidos a los que me estoy refiriendo en una parte. Entonces, digamos que yo creo que eso es un gran avance y estamos trabajando en el programa de Noviembre Independiente, que va a ser el tercer año en el que se trata de mostrar las alianzas de las editoriales y las librerías independientes colombianas. Entonces yo creo que sí hay algunas estrategias en conjunto que se están haciendo, pero creo que hay una diversidad de voces que a veces es muy difícil de abarcar. Ok, muchas gracias, Catalina. Edgar, ¿cómo ves tú la respuesta del sector, del gremio? Pues yo coincido con Catalina en que hay, digamos, la realidad del sector editorial independiente en Colombia es de tal diversidad que se hace muy complejo muchas veces pensar en que sea fácil establecer o hacer propuestas en conjunto, o digamos que reúnan justamente todas esas voces. Sin embargo, creo que esta situación sí ha acercado y ha estrechado vínculos entre muchos de los proyectos editoriales, porque además veníamos como construyendo ese camino sobre todo de diálogo y de encuentro desde el Comité de Editoriales Independientes, que es un comité abierto para la participación de todos los proyectos sin considerar que sean pequeños o grandes.
A mí me parece, y siempre ha sido como mi lógica de trabajo, que lo colectivo es muy importante. Creo que no solamente para el sector editorial, sino en general para nuestra sociedad. Es necesario volver a establecer unos diálogos y aprender sobre todo a reconocernos en el otro, a reconocer las diferencias, las fortalezas, y a veces tener que utilizar esa estrategia de encuentro para reflexionar sobre el propio oficio. Creo que es la tarea más urgente, la de volvernos a repensar un poco de si queremos continuar utilizando los mecanismos tradicionales o queremos precisamente repensarnos a través de esa colectividad. Es muy importante lo gremial, es necesario, porque no hay otra manera de establecer un diálogo, por ejemplo, hacia lo institucional. Todos aquí sabemos y reconocemos la casi nula ayuda, o no ayuda, sino la casi nula participación de los estamentos gubernamentales en materia cultural. Y un poco como todo esto hace mucho más profunda la crisis, porque básicamente se siente uno solo. En ese sentido, lo gremial es algo que necesita el sector y que necesita construirse. Y ya, yo creo que siento que de alguna manera esta crisis ha promovido estrategias, como mencionaba Catalina, y proyectos que van a tener un muy buen término, que se van a demorar justamente por la complejidad de la reunión de voces, pero que van como por muy buen camino. Y siento también que eso también ha aproximado. Por ejemplo, en el sector de las librerías, tengo la sensación de que ha estrechado aún más las relaciones entre ellos, se han sabido reconocer. Y rompiendo, digamos, esas limitaciones que antes veían como las fronteras entre lo regional o lo local. Entonces, veo con muy buenos ojos este tipo de asociatividad. Gracias, Edgar. Juan, sin acaparar la pantalla, ¿qué, ¿cómo lo ve usted? Eso era por el gato, eso era por el gato. Yo siempre he sentido que hace falta mucha unión entre nosotros y se notó un poco cuando arrancó toda esta crisis en marzo, las reuniones que había, creo que no se sentía mucha unión, estábamos divididos entre voces, pero poco a poco a mí cuando me preguntan sobre la cuarentena, no el COVID, porque hay una confusión muy grande cuando uno habla una cosa y la otra, hizo que hubiese más unión. Es necesario unirnos, pues es que a nosotros no nos colabora nadie. Y en algún momento decíamos, no queremos ayuda del gobierno, queremos que podamos trabajar. Y era eso. Y los editores, yo aplaudo mucho el trabajo que se hace en el comité independiente, porque esas voces que oía antes, que no, yo quiero ganar solo, yo quiero editar solo, las compras públicas para mí, eso ya no está pasando tanto. Y eso me deja a mí ver que la unión puede estar cambiando. Me deja ver que hace 3 años, bueno, lástima esta feria y lástima estas vainas, veníamos teniendo ya por fin pabellón independiente, que eso es una cosa gigante, por Dios. O sea, eso no es como que nos unimos en un pedacito y ya. Eso es una voz y eso es un grito frente a un montón de cosas que tenemos enfrente el gran pabellón, digo yo, de Panamérica. Son gritos que tenemos y son gritos fundamentales y son uniones que necesitamos. Entonces, yo no puedo decir que al principio éramos los más unidos, pero sí he sentido que con la crisis hay una mayor unión. Está Papel Caliente, no alcanzamos a mencionar nada de eso. Está el catálogo que se está haciendo, que me parece maravilloso. Hay nuevas voces y lo que decía Edgar, los libreros están hablando entre libreros, que eso me ha gustado mucho. Entonces siento yo que ha servido, a veces uno se asusta, pero han pasado muchas cosas positivas entre nosotros y como gremio. Ese comité que se necesitaba con fuerza ya lo hay, ya hay una voz que lleva la batuta, ya hay una guía que nos está siempre conduciendo hacia algún lado, cosa que antes ni existía. Estaba, claro, un par de gremios, unos
como empresa, otros no, pero no estaba una unión total, que era lo que necesitamos, oírnos todos con todos. Entonces eso me ha gustado. Muchas gracias, Juan. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco a todos su disponibilidad para haberme atendido antes y para contestar estas pequeñas preguntas. Quedan muchos temas en el tintero, pero ya sabíamos que era imposible hablar sobre todo. Sin embargo, me envían un par de preguntas de las personas que nos están viendo para que contestemos. La primera es de Mateo León Camacho y dice, ¿qué tan abierto está el sector editorial a nuevos autores con perspectivas a un mundo post-COVID? ¿Alguien quiere contestar esto? ¿Cómo están los autores noveles colombianos después del COVID? ¿Cómo habrá un post-COVID? Estamos en COVID. Mónica. Del COVID, y que creo que no hice énfasis al inicio, digamos que Contraviento publica escritores noveles y las primeras publicaciones de aquellas personas que quieran ser escritores o quieran empezar una carrera como escritores. Digamos que ese es el tipo de libros que publica Movisiones. A veces se confunde con la autopublicación, pero precisamente quise sacar Contraviento para que fuese, digamos, buenas publicaciones con buen criterio editorial y que siguieran, digamos, fuera un punto de partida interesante para estos autores. Entonces, digamos que ese es el catálogo de Movisiones. En cuanto a narrativa breve, el ensayo y la crónica ya es otro tema, pero en cuanto a narrativa breve, novela corta y colección de cuentos. Muchas gracias, Mónica. Y la otra pregunta es de Eliana Bolívar y nos pregunta, desde la nueva dinámica actual de trabajo, ¿cómo han visto la recepción de los lectores? ¿Consideran que los hábitos de lectura aumentaron? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Bueno, pues ahí puedo ir yo. Juan. Si quieren. Lo que más me gusta de esta pregunta es que como editores creo que todos descubrimos que tenemos unos lectores detrás de pantalla, digamos. Catalina, yo creo que ya tenía mucho más experiencia con el diario y con estas cosas que ella sabe hacer muy bien. Entonces, yo aprendí que tenía lectores, no sabía que tenía lectores, los veía como al principio, como, se vendieron tantos libros, pero gracias a estar sentado detrás del Instagram, a estar respondiendo, descubrí que tenía lectores y que había gente que realmente seguía la editorial y eso me pareció maravilloso en cuanto como a la recepción en Siete Gatos. No sé si los hábitos de lectura aumentaron, cada quien llevó su proceso, no sabría cómo, si ustedes de pronto saben un poco más de mediciones de esto. Sé que algunas personas no lectores cercanas empezaron a leer un poco en cuarentena, pero creo que eso ya serían estudios y de pronto Edgar y Catalina pueden darnos más, pero ni idea. ¿Alguno quiere ampliar esa respuesta? Yo creo que sí, yo creo que la respuesta es que los hábitos aumentaron. Es decir, para nosotros, desde la editorial han habido, pues digamos, hemos estado muy atentos a todos estos eventos como este, en el que muchos editores han venido a compartir sus experiencias y han resurgido y aumentado los clubes de lectura públicos, los eventos relacionados con las lecturas, con los diálogos de libros. Entonces, me da la sensación de que precisamente, y en algún momento, recuerdo mucho la experiencia de Jorge Carrión, que decidió hacer pública para su edificio su biblioteca personal, y entonces en ese momento se consideró que tener una biblioteca personal era como estar en un oasis dentro de un desierto, porque bajo la circunstancia del confinamiento, tener esa posibilidad de acceso a la lectura, a muchas historias, era un verdadero privilegio. Y creo que efectivamente de la manera en la que hoy en día todos consumimos contenidos, ha habido también un agotamiento hacia las pantallas, debido a la necesaria obligatoriedad de estar presente en ellas. Y en ese sentido el libro aparece como una fórmula fantástica para distraerse un poco, como para tomar distancia mejor de este hábito de estar utilizando pantallas. A eso sumado que me parece también que esto nos ha puesto a todos los seres humanos una cuestión sobre la mesa respecto a la esencialidad, que es un poco, también eso se toca con lo que hablaban de los bestsellers, ese tipo de cosas. Y es que en ese sentido también siento que los lectores se
han considerado el libro como nuevamente una muy buena fuente de adquisición de conocimiento, o sea, se ha vuelto a colocar, digamos, como en un nivel de importancia en relación a que es un objeto confiable, a que es un contenido muy confiable. Entonces, en esa medida yo sí creería que los lectores han aumentado para referirnos a quienes antes no tenían, digamos, un hábito de lectura frecuente y que quienes ya leían están leyendo mucho más. Muchas gracias, Ed. Bueno, entonces se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Les agradezco mucho haber estado aquí compartiendo con nosotros sus experiencias. Les agradezco mucho a los que nos estuvieron viendo, a la Cámara Colombiana del Libro por el espacio, a la Universidad Nacional y a Unimedios por toda la ayuda que nos prestaron. Y ojalá hayan quedado cosas chéveres de esta charla para la que nos oyeron. Y hasta luego, entonces. Gracias a ustedes. Rico verlos. Chao. Muchas gracias.